Боже, я крутой, я пью энергетики. Мама, не жди меня ночью. Флэш мне в очко. Внезапный деп. Capítulo 4. Rojo, verde y dorado resumen. Durante el tiempo que Izuku pasa en Waramer, conoce a algunas personas, aprende algunas cosas y le causa mucha diabetes. Y creo que eso es todo, terminó Izuku, mirando a los hombres y mujeres de aspecto increíblemente confundidos desde su asiento junto al hombre dorado. Entonces fuiste secuestrado por un villano que quería explotar algo de dinero de tu gobierno, fuiste golpeado por su peculiar y luego caíste sobre nuestra mesa. ¿Es esto correcto? ¿Sí? Izuku estaba nervioso. No conocía a estas personas y no sabía dónde estaba, así que hizo lo que le habían enseñado. Ser amable, guardar silencio y luchar solo si quieren que vayas a algún lugar con ellos. Sir Escallidus prácticamente se estaba desmayando por este adorable niño. Sus instintos maternos se estaban acelerando. Quería desesperadamente abrazar a este niño de cabello verde, pero sabía que tocar a un niño asustado podría terminar mal, y no podía mostrar debilidad en absoluto frente al emperador. Ella tuvo una idea. ¿Ahora qué? Ella preguntó. ¿Qué vamos a hacer con él, mi señor? No podemos dejarlo solo en palacio. Podría perderse o lastimarse. Dijiste que todos estaríamos interesados en él, ¿verdad? ¿Podría tenerlo en mis manos para determinar su talento? En realidad, ella solo quería abrazar esa bola esponjosa de ternura hasta que muriera. Luego lo traería de regreso como sirviente y lo abrazaría un poco más. Después de pensar un poco, respondió. Tiene razón, señora. No podemos dejarlo solo, pero al mismo tiempo no creo que sea prudente entregárselo a ninguno de ustedes ahora mismo. Todos necesitan construir sus respectivos templos y él aún es inmaduro. Además, es posible que sepamos por qué apareció aquí, pero ni siquiera yo estoy seguro de cómo. Permanecerá bajo mi supervisión hasta que se respondan esas preguntas. Maldita sea. Maldijo internamente. Es usted tan sabio como siempre, mi señor, dijo, inclinando la cabeza para ocultar su mirada de decepción. El emperador se volvió hacia el niño sentado a su lado. Joven Midoriya, sé que no vas a confiar en nosotros solo porque te lo digamos, así que no te lo pediré. Lo que más bien pediré es que nos dejen ayudarle. No sabes dónde estás, no sabes quiénes somos y no sabes cómo volver a casa. Permítanos ayudarle con esas preguntas. Yo quiero saber algo primero. Adelante. Haga todas y cada una de las preguntas que tenga, las responderé lo mejor que sea necesario. ¿Por qué te pareces a All Might? ¿Dónde estoy exactamente? ¿Quiénes son estas personas? ¿Y esa calavera SK que flota allí es real? Hubo una breve pausa antes de que un profundo estruendo sacudiera la habitación. Los maestros necesitaron un momento para darse cuenta de que el emperador, el vástago de la humanidad, se estaba riendo. Miro de esta manera porque tu cerebro desea que mire así. La gente me ve como esperan que sea un líder, un símbolo. Actualmente estás en Terra, o la Tierra como la llamarías, en el año 803. M30. Según su sistema de fechas, esto sería 29.803 después de Cristo. Estas personas son miembros de un círculo oculto que protege a la humanidad del mal contenido en la galaxia en general. Aunque supongo que se les podría llamar héroes, no lo haría. Finalmente, sí, esa calavera flotante que hay allí es bastante real, pero no te preocupes, es simplemente una forma muy avanzada de Roomba. Prefirió dejar fuera la información de que el Roomba alguna vez había sido un ser humano. No hay necesidad de traumatizar al niño tan temprano. Midoriya Izuku guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las preguntas. Después de unos segundos, Sir Evanus captó una señal de audio muy baja y consistente. Encendió sus preceptores de audio y los enfocó en el niño. Una rápida corriente de lo que parecía gótico brotaba de él casi tan rápido como los tecnoadeptos del Mechanicum hablaban en binario. Solo pudo escuchar con asombro mientras el niño murmuraba para sí mismo. La peculiaridad de Blopper no debe haber sido una peculiaridad de desintegración, sino una peculiaridad de teletransportación que funcionó abriendo un agujero dimensional en la estructura del espacio. Eso también debería incluir una forma de regresar, pero no conozco ningún desencadenante potencial. Tal vez necesito replicar los eventos que llevaron a que me arrojaran aquí, pero ¿cómo hago eso?
No puedo hacerlo solo. Entonces necesitaría a alguien con una peculiaridad similar. Existen peculiaridades aquí. ¿Por dónde debería empezar a buscar? Sir Eversor una vez más detuvo la tormenta de murmullos con una palma sobre la mesa. Ya lo dije una vez, habla alto y claro. No todo el mundo puede leer la mente, niña. ¿Qué va a pasar conmigo? Chilló. Todos los presentes quedaron un poco desconcertados por esa pregunta. ¿Cómo podría un niño pequeño simplemente aceptar que probablemente nunca volverá a casa? Aún más importante, ¿cómo podía permanecer tan tranquilo mientras lo hacía? El emperador se acarició la mandíbula pensativamente. Como dije antes, te cuidaré personalmente. Mi equipo de investigadores y yo vamos a encontrar una manera de que usted regrese, aunque puede llevar algún tiempo. Se levantó y miró al niño. Mientras tanto, te mostraré dónde está todo lo importante antes de hablarle al equipo científico sobre ti. No te preocupes, te dejaré al cuidado de uno de mis súbditos más leales y de confianza, el capitán Escudo Quitonius. Puede que sea un poco extraño, pero su personalidad encaja perfectamente contigo. Izuku miró al hombre y miró hacia arriba y hacia arriba. Apenas podía distinguir el rostro del gigante dorado que se elevaba sobre él. Su rostro era casi, pero no del todo, el de All Might. Su cabello era castaño y suelto en lugar de amarillo y puntiagudo, y la sonrisa era más pequeña, pero todavía tenía la vibra de todo está bien ahora, pero era más personal, como si fuera solo para Izuku y para nadie más. Los ojos eran de un azul celestial, no profundos como el océano sino claros como el cielo. Izuku apenas podía verlo y, sin embargo, era como si no pudiera sacar la imagen de su cabeza aunque lo intentara. Héroe, le dijo su cerebro. Hasta el momento, nada le había impedido pensar eso. Bueno, entonces, ¿vendrás conmigo? Su voz era suave, clara y sonaba como una campana en la cabeza de Izuku. Solo sabía que este hombre nunca le haría daño, no sin una razón. También se sentía extrañamente tranquilo en su presencia y confiaba en él como confiaba en su madre. Sí. Muy bien, me disculpo pero tendré que cargarte, ya que tus piernas son demasiado cortas para seguirme. El palacio es un edificio muy grande, por lo que tendremos que caminar bastante rápido. La respuesta de Izuku fue levantar los brazos, como lo haría cualquier niño pequeño con sus padres. El emperador lo levantó y lo colocó en la curva de su codo derecho. Decir que esta imagen era el pináculo de la ternura, la adoración y la personificación misma de la paternidad era quedarse corto a los ojos de Sir Escallidus. La sonrisa del niño ya era cegadora, pero aumentaba el brillo del emperador. Estaba segura de que podría haber muerto sin arrepentimientos. Me iré ahora. Espero grandes resultados del oficio. Muéstrame que mi confianza en ti no fue injustificada. Sí, señor. Provino de todos los maestros asesinos en la habitación. El emperador salió de la habitación después de hacer la señal de Aquila, o también como pudo con una sola mano libre. Volvió la cabeza hacia el pequeño niño que tenía en el brazo. Ahora bien, joven Midoriya, déjame mostrarte mi palacio. ¿Por qué llamarlo palacio? Soy el gobernante de la humanidad y, como gobernante, necesito un lugar desde donde gobernar. Entonces hice construir este palacio. No está realmente terminado, ya que quería que uno de mis hijos lo terminara. Hizo una pequeña pausa, pensando detenidamente en sus siguientes palabras. Él y sus hermanos se encuentran en una situación bastante similar a la tuya. Izuku jadeó. Un villano también los atacó. El emperador guardó silencio por un momento, pensando claramente cómo debería explicarle la disformidad, los demonios y el caos a este niño de 5 años de un plano de existencia diferente. Decidió seguir el camino inteligente, distrayéndolo con algo brillante. Dobló la esquina y entró en los terrenos oficiales del palacio. Si bien el Palacio Imperial era completamente funcional y era, con diferencia, la estructura más grande de la Tierra, todavía estaba muy lejos de lo que él quería que fuera. Cuando encontrara a Adorno Perturago, tendría un arquitecto digno del título. Hasta entonces, los humanos normales tendrían que ser sus constructores. Al ver el oro brillante y el mármol reluciente, la mente del niño instantáneamente se distrajo de sus preguntas y quedó asombrado por el pasillo en el que se encontraban.
El emperador sonrió para sí mismo mientras Izuku se maravillaba con el pasillo, los pilares y las ornamentaciones que decoraban las paredes, haciendo preguntas sobre sus orígenes y significados, que el emperador respondió muy felizmente, siempre y cuando eso significara que no tenía que responder a las preguntas. Pregunta anterior. No respondiste mi primera pregunta. Dijo finalmente el niño pequeño. Si alguien los hubiera visto, habría jurado que el emperador casi tropezó. Bueno, verás, joven Midoriya, esa es una pregunta muy difícil de responder, así que realmente no sé si estás listo para la respuesta ahora mismo. Responderé esta pregunta una vez que seas mayor, ¿de acuerdo? Izuku claramente no estaba contento con esa respuesta, pero realmente no podía hacer nada al respecto. ¿A dónde vamos? A mi salón del trono. El capitán Escudo Kitonius también debería estar allí. Él cuidará de ti cuando yo no pueda. Ya habían cubierto una gran distancia y habían doblado más esquinas de las que Izuku podía contar. Izuku tenía un flujo casi interminable de preguntas y el emperador estaba muy feliz de responder. Finalmente llegaron a algo que el emperador llamó Puerta de la Eternidad, la puerta a la sala del trono. La puerta era tan grande que Izuku tuvo que estirar el cuello para ver incluso el centro, sin importar la parte superior. Frente a dicha puerta había un hombre vestido con una ornamentada armadura dorada, sosteniendo una lanza de aspecto extraño con alguna forma de arma de fuego incrustada en la hoja. No era tan alto como el emperador, pero con 9 pies de altura, aún superaba a cualquier adulto que Izuku hubiera conocido en casa. El hombre se inclinó rápidamente ante el emperador. Ah, mi señor. Ya has vuelto. La reunión ha ido como tú querías. El hombre tartamudeó en silencio mientras sus ojos se posaban en el niño de cabello verde que estaba sentado en el codo del emperador. Mi señor, perdóname, pero ¿quién es este niño? Preguntó con sospecha. Kitonius, es el joven Midoriya. Es mi invitado personal hasta que encontremos una manera de devolverlo a casa. Trátelo con respeto y cuidado. Por supuesto, mi señor. Pero, ¿qué quieres decir con devolverlo a casa? Kitonius, el joven Midoriya no es de Terra. Extrañas mareas de fortuna lo han traído hasta aquí desde muy lejos. Le pido que responda a todas y cada una de las preguntas que tenga. Mientras tanto, informaré al fabricante general del Mechanicun. Necesitaremos la ayuda de Mars si queremos devolverlo a su hogar. Dejó al niño en el suelo y se despidió. La pareja observó cómo el emperador doblaba una esquina y desaparecía de la vista. Cuando se fue, hubo una pausa embarazosa mientras un silencio bastante incómodo llenó el aire alrededor de la pareja. Mully, comenzó Kitonius. ¿De dónde eres exactamente? El pequeño niño pensó en su respuesta durante unos largos segundos. Creo que desde una dimensión diferente, hasta donde yo sé. Esa fue, no la respuesta que esperaba. Tomó nota mental de preguntarle a su señor qué quería decir el niño con eso. ¿Y cómo te llaman? Mi nombre es Midoriya Izuku, ¿quién eres tú? Capitán de Escudo Kitonius del Adeptus Custodes. Un miembro de honor de la guardia personal del emperador. Tengo que decir todo eso. Izuku hizo una mueca ante el pensamiento. A pesar de que el lenguaje fue implantado directamente en su mente a través de los poderes psíquicos del emperador, los nombres y las oraciones complejas todavía eran bastante difíciles de entender. No, puedes llamarme Kitonius. Kitonis. No, es Kitonius. Kitonion. Gatito. Kitonio. ¿Estás haciendo esto a propósito? Preguntó Kitonius, ligeramente agitado. Lo siento, los nombres son muy difíciles, respondió Izuku con un tono dócil. Bueno, entonces llámame como puedas. Izuku se sentó y pensó por unos momentos antes de mirar al hombre a la cara. Las alas de Aquila en la parte frontal del casco dorado forman 2 protuberancias triangulares a los lados de su cara. Se quedó mirando unos segundos más antes de caer en un ataque de risa. ¿Te importaría explicarme qué es tan gracioso? Preguntó Kitonius. Pareces un gato con ese casco. Tienes oídos y todo. Oh. Te voy a llamar gatita.
dijo Izuku con un tono alegre. Kitonius abrió y cerró la boca como pez fuera del agua por unos momentos antes de suspirar, aceptando que sus hermanos de batalla nunca le dejarían olvidar esto. ¿Tiene alguna pregunta que su señoría no haya respondido todavía? ¿Dónde voy a dormir? ¿Hay una biblioteca donde pueda leer sobre cosas? ¿Es cierto que hay una ciudad en la luna? Izuku inmediatamente disparó rápidamente sus preguntas. Kitonius quedó un poco desconcertado antes de recomponerse. Lo más probable es que vivas en los segmentos superiores del palacio. El Librarius Imperialis todavía está en construcción, pero tengo algunos libros en mi habitación que puedo regalarles. Y sí, Luna está colonizada, pero su propósito principal es una instalación de defensa masiva para proteger a Terra. Izuku estaba asombrado. El emperador le había dicho que en el segmento superior vivía la gente importante y que vivir allí se consideraba un gran honor. Agregar el hecho de que había una fortaleza en la luna. Este lugar era increíble, como una de esas películas de ciencia ficción que había visto con su papá. También se alegró de poder leer sobre cosas. Quizás no sabía escribir muy bien, pero era un excelente lector. Su mente rápidamente se concentró en lo último que había dicho Kitten. ¿Puedo ver la ciudad en la luna? Su mente estaba llena de maravillas. ¿Podía ver la fortaleza desde el Palacio Imperial? ¿Tendría alguna vez la oportunidad de visitarlo? ¿Estaba cubierto de oro como el palacio o gris como la luna que ocupaba? Kitonius se rascó la mejilla, haciendo un ruido agudo como si el metal raspara el metal. No creo que puedas verlo ahora mismo. La luna tiene que estar en la posición correcta sobre el palacio para verlo. Los astrónomos situados en la torre superior quizá puedan indicarle una fecha precisa. Izuku hizo un puchero y bajó la cara decepcionado durante unos segundos antes de recuperarse rápidamente y señalar la lanza que sostenía Kitten. ¿Qué es eso? ¿Es eso una lanza? ¿Por qué usas una lanza si tienes armas? Ahora era el momento de que Kid brillara. Esto, Izuku, es lo que se llama Thunder Spear. Es el arma personal de un custodio para combate tanto a distancia como a corta distancia. Como puedes ver, es ante todo una lanza. Pero tiene algo especial. Señaló la extraña caja unida a la punta de lanza. ¿Ves esto? Esto es lo que se llama un bolter. Dispara balas del tamaño de 2 dedos juntos. Funciona por Kitten siguió hablando sobre su equipo e Izuku estaba muy feliz de escuchar. Mucho tiempo después, el emperador regresó de su tarea de informar al fabricador general de la repentina aparición de Izuku, y encontró a Kitonius sentado frente a su puesto con un Izuku dormido acurrucado contra su coraza. Kitonius se había quitado el casco y lo había dejado en el suelo. Su piel bronceada y su largo cabello negro brillaban en marcado contraste con los brillantes mechones verdes y el rostro pálido de Izuku. La belleza artesanal del custodio y la inocente ternura de Izuku casi abrumaron al emperador. La imagen parecía absolutamente adorable. Parecía un hermano mayor cuidando a un hermano pequeño, y la vista hizo sonreír al emperador. Kitonius notó al emperador pero no se puso de pie ni lo saludó ya que ambos brazos estaban ocupados con Izuku, por lo que inclinó la cabeza tanto como pudo y lo saludó en voz baja. Bienvenido de nuevo, mi señor. Izuku no quería irse sin volverte a ver. Y tengo que admitir que es un chico muy interesante. Gracias Kitonius, eres tan confiable como siempre. Dejaré a Izuku a tu cuidado cuando esté demasiado ocupado para hacerlo yo mismo. Espero que no te haya molestado demasiado. No se preocupe mi señor. Fue un placer estar con él. Kitonius le entregó con cuidado a Izuku, que roncaba antes de levantarse y reanudar sus tareas. El emperador le asintió brevemente y luego se dirigió a los cuartos que Izuku ocuparía mientras estuviera atrapado aquí en Terra. El emperador todavía podía ver la óptica brillante del fabricador general cuando le habló de Izuku. Esperaba, contra su mejor juicio, que no le hicieran nada demasiado duro. Izuku se despertó en una cama muy suave y cómoda, se sentó bostezando y se frotó los ojos para quitarse el sueño. Miró a su alrededor con ojos cargados de sueño. Al no reconocer dónde estaba, primero comenzó a entrar en pánico pensando que había sido secuestrado. Los pensamientos inundaron su cerebro, inconexos y urgentes. Compras. Villano. Portal. Mesa. Emperador. Izuku se frotó la cara un poco más y gimió.
Su esperanza de que todo fuera un mal sueño se desvaneció de inmediato. Miró alrededor de la habitación y tomó nota de todo. Una mesa con una silla frente a ella, ambas hechas de madera con hermosos tallados. Una puerta, entreabierta, que conduce al baño. Una cómoda grande y un armario aún más grande, también con tallas. Una calavera flotante, una calavera flotante. Izuku parpadeó, luego se frotó los ojos, mirando nuevamente a la morbosa creación con ojos tan grandes como platillos. De repente, la calavera emitió un pitido y habló con una voz confusa de texto a voz. Por favor, vístete y luego sigue a esta unidad hasta el comedor. Se espera que usted se reúna con el emperador dentro de 43 minutos y 56 segundos. Izuku tiró las mantas y se dirigió al baño. No sabía si debía prepararse o vomitar primero. Decidió ignorar el hecho de que un cráneo humano estaba conectado a un altavoz y a un motor y se metió en la ducha. Después de calmarse y vestirse, siguió la calavera por algunas esquinas hasta un ascensor. Entraron y el cráneo extendió un pequeño brazo robótico, tocando un botón para llegar a un piso que era demasiado alto para que Izuku lo alcanzara. El ascensor se puso en movimiento y aceleró cada vez más rápido. Izuku se sintió pesado cuando lo presionaron contra el suelo. El ascensor se detuvo tan rápido como había ascendido. Izuku sintió como si acabara de subirse a una montaña rusa. Las puertas se abrieron y fue recibido por Kitten, Thunderspear en mano y casco puesto. Ah, buenos días Izuku, espero que hayas dormido bien. Sígueme al comedor. Nuestro señor nos espera a los dos pronto y podría llevar un tiempo. El hombre con armadura de 9 pies de altura se dio la vuelta y condujo a Izuku por el pasillo, con el cráneo volador ascendiendo hacia un puerto en el techo. Izuku caminó junto a Kitten mientras se dirigían al pasillo. Incluso antes de llegar al salón, los dos podían escuchar risas, conversaciones y una variedad de otros sonidos. Entraron al salón y fueron recibidos por más de 100 hombres con la misma armadura que llevaba Kitten, aunque todos se habían quitado los cascos. Se rieron, hablaron y bromearon mientras comían la comida en las mesas. Los sirvientes que iban y venían de las mesas formaban un círculo continuo de comida y bandejas vacías. Vaya, esa es buena, mira quién apareció. Es Kitonius Y. Un niño. Saludos, hermano Carstodes. ¿Puedo presentarte a Izuku? Es un huésped personal de nuestro señor. Oh, bien entonces. Te doy la bienvenida, Izuku. Ven y come hasta saciarte. No todos los días un mortal cena con alguno de los custodios. Izuku se alejó del hombre ruidoso y bullicioso en la mesa, escondiéndose detrás de la pierna de Kitten, asomando su cabeza y mirando alrededor de la habitación. Kitonius notó que la cabeza de Izuku apenas llegaba más allá de la articulación de la rodilla de su armadura. Mírenlo, hermanos. Es bastante lindo, para ser normal, gritó otro custodio desde su posición, agachándose en el asiento de su silla con algún propósito esotérico. El estallido del hermano Amudes hizo que muchos otros custodios volvieran la cabeza y miraran a Izuku. Izuku trató de esconderse detrás de la pierna de Kitten, obviamente sin disfrutar de la atención. Él gimió. Gatita, ¿podemos irnos, por favor? No quiero estar más aquí. Los dos corazones de Kitonius casi se rompieron ante el lamentable sonido de Izuku asustado. Miró hacia Amudes. Hermano, déjalo en paz, lo regañó. Nuestro señor nos espera a ambos en poco tiempo, y creo que a Izuku le gustaría no quedarse sin comida hasta el almuerzo. Los otros hombres en la mesa comenzaron a parecer avergonzados, y el estado de ánimo pareció calmarse cuando volvieron a centrar su atención en la comida y la pequeña charla. Está bien, Izuku. Mis hermanos pueden ser ruidosos, pero no te harán daño. Mientras Kitten se sentaba sin esfuerzo, Izuku solo miraba el borde de la mesa. Era más alto que él, hasta el punto de que podía caminar fácilmente debajo de él. Kitten rápidamente notó este problema, así que lo levantó sobre su regazo y le dio una palmadita. Solo dime si quieres algo. Soy más que capaz de entregártelo. Izuku asintió y miró la gran cantidad de comida sobre la mesa. La gran cantidad de comida era impresionante. Cortes enormes de carne, botellas de alguna bebida de color morado oscuro, dulces, hogazas de pan del tamaño de todo su cuerpo.
Nunca antes había visto tanta comida en un solo lugar. Solo el olor le recordó lo hambriento que tenía y provocó que su estómago retumbara con fuerza. Rápidamente le señaló a Kitten varias cosas que quería probar. Después de que Kitten dejó su plato frente a él, Izuku notó que los cubiertos eran demasiado grandes para sus manos. Kitten también notó esto, pero antes de que pudiera levantarse para avisar a un siervo, Izuku simplemente giró su muñeca en un círculo y un cuchillo y un tenedor aparecieron en su mano. Kitty simplemente parpadeó ante eso. Izuku, ¿de dónde vino eso? Oh, lo hice con mi peculiaridad, dijo el niño con expresión tímida. Eso hizo que Kitty parpadeara nuevamente ante eso. ¿Qué es una peculiaridad? ¿Es alguna forma de habilidad psíquica? El emperador dijo que es algo así, pero en realidad no. Realmente no sé cómo explicarlo, ni siquiera si el emperador quiere que lo haga todavía. Kitten asintió lentamente ante eso antes de comenzar a comer. Después de todo, él era solo un capitán escudo. ¿Quién era él para cuestionar el juicio de su señor? Izuku se maravilló con el sabor de la comida. Nunca antes había probado algo así en su vida. No sabía que el tocino podía saber tan bien. Una vez su padre lo había sorprendido con un desayuno de cumpleaños a base de tocino cocido al aliento de fuego, pero esto estaba muy por encima de eso. Los huevos estaban esponjosos, pero de rico sabor. El jamón estaba jugoso y firme. Todo fue maravilloso. Después de que ambos hubieron comido, Kitten lo levantó y lo dejó en el suelo. Ahora bien, Izuku, listo para encontrarse con su señoría. Tarareó, todavía maravillado por el regusto de la comida. Con el estómago lleno y la mente contenta, los dos se dirigieron a la sala del trono. Izuku y Kitten atravesaron la puerta de la eternidad, pero el niño sintió algo diferente. Había estado cerca del emperador todo el día anterior, por lo que no notó el cambio mental que sintió cuando cruzó la puerta. Cuando atravesó la enorme puerta, sintió una oleada de asombro y calma invadirlo, como si una luz dorada brillara a través de su alma. Echó un vistazo al emperador, el brillante faro, y decidió que así debía ser estar en presencia de un héroe. Tal vez Olmig no tenía un faro psíquico brillando en él, pero estaba seguro de que esto era comparable. El emperador parecía ocupado, hojeando páginas y notas, pero cuando la pareja se acercó a su escritorio, levantó la vista y los saludó con una sonrisa. ¡Ah, maravilloso! Llegas perfectamente a tiempo, joven Midoriya. Quitonious, puedes regresar a tu puesto. Quitonious hizo una reverencia, hizo la señal del Aquila y se despidió de Izuku. Izuku vio al hombre salir de la habitación y luego miró al emperador. ¿Te importaría seguirme, joven Midoriya? Preguntó, señalando con la cabeza un gran pasillo. Emperador, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué preguntaste por mí? Preguntó Izuku, con los ojos muy abiertos y lleno de preguntas. Te estoy mostrando tu habitación, joven Midoriya. Él sonrió. Aunque estoy seguro de que el alojamiento temporal fue adecuado, he preparado un lugar más permanente para que te quedes bastante cerca de mí. Para pasar el tiempo hasta que mi equipo científico pueda echarle un vistazo, he preparado soportes de datos para su placer visual. Miró al niño con una sonrisa. Como solo tienes 5 años, no estaba seguro de tu nivel de lectura. Si quieres puedo cambiarlos por libros. Tratan principalmente de historia y cultura, aunque también hay algunos sobre otros temas. No estoy seguro de cuánto tiempo estarás aquí, así que deberíamos aprovechar el tiempo para que te acostumbres a nuestro mundo. El emperador abrió el camino hacia una habitación justo al lado de la suya. Era eclipsado por las habitaciones personales del emperador, pero aún era más grande que todo el apartamento de Izuku en casa. Cubierto con adornos dorados y emblemas de águilas, era tan pomposo como los pasillos y otras habitaciones. Cerca de la parte trasera de su nueva habitación, había un escritorio con una decoración similar a la de su dormitorio, sobre el que ya había una pila de libros y tabletas electrónicas. Izuku no estaba seguro si debería estar feliz por su tamaño o preocuparse. Era tan alto como él. Si necesitas algo, simplemente presiona el botón a la izquierda de la puerta y uno de los rombas vendrá y tomará tu pedido. Estaré en mi propia habitación trabajando, ya que todavía tengo mucho que resolver antes de poder ayudarte de verdad. Además, mi fabricador general también está ocupado.
Calculo que pasarán algunas semanas, si no meses, antes de que tenga tiempo para nosotros. No te preocupes, le dije que hiciera tiempo lo antes posible. El emperador omitió que Kelboral estaba casi mareado de emoción cuando recibió la información sobre Izuku, y ya murmuraba planes y experimentos que realizaría con el niño. Mientras Izuku rodeaba la mesa, vio un pequeño taburete para subirse a la silla. Incluso los muebles diseñados para humanos normales eran ligeramente demasiado altos para él. Después de sentarse, tomó la pizarra de fecha más cercana y la tocó, la pantalla se iluminó con un zumbido silencioso y mostró varias carpetas de datos en su pantalla. Izuku parpadeó al reconocerlo. Es como la tableta de mamá en casa, reflexionó. Dando unos golpecitos, descubrió que existía una forma de internet, si se le puede llamar así. La noosfera, como se la llamaba, estaba llena de símbolos extraños. 0, 1 y datos de texto sin sentido. Izuku decidió que podía esperar hasta que se aburriera de leer o ver lo que fuera que el emperador había preparado para él. Salió de la noosfera y abrió una carpeta al azar. En él había decenas de vídeos, archivos de texto y archivos de audio. Hizo clic en uno que le llamó la atención, titulado Las guerras de unificación. La placa de datos se retrasó durante unos segundos antes de abrir el archivo, y Izuku observó cómo la barra de desplazamiento en el lado derecho se hacía cada vez más pequeña. Eso es un montón de cosas. Antes de que pudiera empezar a leer, lo sobresaltó una voz detrás de él. Ah, sí, ese registro en particular es bastante largo. No creo que debas empezar con ese. Izuku giró y se encontró cara a cara con Cires Callidus. Fuera de su traje negro, estaba vestida con ropa considerablemente más informal que cuando la vio por primera vez. Tenía ojos color rubí, una cara bastante redonda y algo así como una nariz de botón. Su cabello rojo estaba peinado en una coleta apretada que llegaba hasta la mitad de sus omóplatos. Te aconsejaría que comenzaras con la ética o las leyes de nuestro imperio antes de comenzar con nuestra historia. Le resultará más fácil comprender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué quieres decir? Estaba un poco aterrorizado por ella. Cuando golpeó la mesa por primera vez, la mirada asesina que ella le había dirigido se había grabado en su mente. Claro, ahora se veía agradable y amable, pero la mirada más mezquina de Kachan no podía compararse con ella. Creyendo tu palabra, tu hogar es más pacífico que cualquier cosa que podamos esperar. No hay grandes guerras, ni condiciones de vida casi utópicas, comparativamente. No entenderéis por qué nosotros, por ejemplo, tenemos que destruir un planeta. Dijo, aparentemente sin importarle lo que significaba destruir un planeta. Izuku decidió no pensar en eso. ¿Por qué estás aquí? Ah, sí, casi lo olvido. Exclamó ella, finalmente dejando de peinarlo y sacando un libro de dentro de su abrigo. Ella se lo entregó y lo miró con una brillante sonrisa. Aquí. Por ahora solo puedo darte este libro, pero creo que te ayudará. Tengo planes para ti, niña maravillosa. Izuku tomó el libro y miró el título. Gestos de lectura para leer a las personas. Estaba desconcertado. ¿Por qué le daría un libro así? Cuando levantó la vista para preguntar, se sorprendió al descubrir que estaba solo en la habitación. Ni siquiera podía distinguir a dónde había ido. Se dio la vuelta y recogió la placa de datos del escritorio, miró el archivo abierto, salió de él y luego buscó uno que parecía tener algo sobre ética o leyes. Después de mucho tiempo buscando, finalmente encontró uno. Una entrada de datos con un nombre muy inespecífico. Imperialis Doctrina. Lo abrió y empezó a leer. Las horas pasaron en momentos mientras leía y miraba. La prohibición de la IA después de la revuelta de los hombres de hierro, el sistema del diezmo imperial, cómo el imperio aborda el redescubrimiento de planetas perdidos durante la larga noche y los diversos razonamientos de por qué los imperios alienígenas estaban siendo exterminados al contacto tomaron cientos de páginas y varias horas de vídeo cada uno para explicar. Fue interrumpido bruscamente de su lectura por un fuerte golpe detrás de él. Miró por encima del hombro para ver al hombre aterrador de ayer, el que tenía el casco de calavera que le había gritado. La voz del hombre era tan áspera mientras miraba a Izuku. Entonces, ¿eres el niño que nuestro señor ha considerado tan importante, eh? Dame tu brazo.
Izuku se congeló antes de que el hombre agarrara bruscamente su brazo derecho y comenzara a empujar y pellizcar ligeramente su bíceps. HMPH, girl no. No está mal, pero todavía eres demasiado joven para ser de alguna utilidad para nosotros todavía. Nuestro señor tenía razón. Todavía necesitas crecer. Quizás algún día puedas serle útil y devolverle su generosidad. Con eso, se levantó, se dio la vuelta y saltó hacia el conducto de ventilación del que había venido. Izuku miró fijamente el conducto de ventilación durante un buen rato hasta que estuvo seguro de que el hombre no regresaría, luego, vacilante, volvió a su placa de datos. Cuando las primeras colonias humanas descarriadas fueron incorporadas al imperio de la humanidad, quedó claro que las sociedades humanas habían adoptado una amplia forma de culturas y jerarquías. Como resultado, ningún modelo gubernamental único funcionaría para todos los planetas que eventualmente abarcarían el imperio. Entonces se llegó a un compromiso. El Senatorum Imperialis. El gobernante. Izuku escuchó otro golpe detrás de él. Suspiró y se giró para ver a otro hombre parado debajo del pozo. Sus rasgos sencillos y modestos eran difíciles de ver en la poca luz de la habitación. Bajo su brazo había un casco con forma de calavera. Era, de algún modo diferente, de la máscara que llevaba el intruso anterior. En lugar de brillantes ojos rojos hundidos en un simple yelmo, una gran cantidad de maquinaria y luces estaban incrustadas en el casco. Grandes tubos y lentes, casi imposibles, estaban esparcidos por todo el rostro del cráneo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Izuku, confundido en cuanto a por qué el hombre lo estaba mirando sin pronunciar una palabra. Ignórame. Solo quería echarte un segundo vistazo. El hombre se apoyó contra la pared y entrecerró los ojos mientras estudiaba a Izuku, claramente haciendo todo lo posible por obtener una buena vista sin acercarse. Izuku parpadeó, se levantó, se acercó al hombre y le tendió la mano para darle un apretón. El hombre parecía sorprendido, parpadeando rápidamente y dejando escapar varios uyun, mientras Izuku se paró frente a él con la mano extendida. El hombre miró al niño con aire de búho, luego a la mano y luego de nuevo. Mi brazo se está cansando. ¿Quieres presentarte o no? Izuku no pensó nada especial en su pregunta. Su mamá y su papá lo habían criado para que fuera cortés con los extraños, especialmente con los adultos. Simplemente vio que el hombre estaba actuando de manera extraña y quiso aliviar sus temores. No tenía idea de lo extraña que era la bondad genuina para un Blank. Sin una presencia psíquica de la que hablar, Izuku no sintió nada del odio irracional que todo humano tenía hacia un Blank cuando estaba cerca. El señor Culexus estaba en shock. El niño no solo no mostró ninguna vacilación, sino que se acercó activamente a él y le tendió la mano. Culexus estaba acostumbrado a que lo maldijeran o le arrojaran cosas, o a la fría incomodidad de las personas, que eran conscientes del efecto que tenía sobre ellos y tomaban medidas para negarlo. Nunca en su vida había pensado que la primera reacción de alguien sería acercarse a él a propósito. Este pequeño gesto lo había derribado total y absolutamente. Lloró y en lugar de simplemente estrecharle la mano, agarró a Izuku y le dio un abrazo mientras se hundía en el suelo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias Youtingao. Su discurso rápidamente se disolvió en un galimatías. Izuku no pudo entenderlo, pero de todos modos le devolvió el abrazo. Esto hizo que el hombre llorara aún más. Permanecieron así por un tiempo indeterminado hasta que el hombre logró calmarse y no solo volver a llorar. Eres un buen chico. Me aseguraré de que no te pase nada, al menos hasta que puedas defenderte. ¿De acuerdo? Se puso de pie y se revolvió el pelo antes de darse la vuelta y volver a subir al conducto de ventilación. Culexus hizo en secreto un juramento de importancia para proteger a Izuku, una regla que todos y cada uno de sus estudiantes tendrían que seguir, incluso si les costara la vida. Izuku se quedó increíblemente perplejo, preguntándose si eso era normal o no. Prefirió preguntarle a Kitten sobre el hombre más tarde durante el almuerzo. Una vez más, tomó la pizarra de datos y continuó leyendo, pero apenas unos minutos después se abrió la puerta y entró Kitten, llevándolo a almorzar y luego nuevamente a la habitación para conocer a más personas. Me pregunto si esto se convertirá en mi nueva rutina.
pensó para sí mismo mientras seguía al gigante dorado hacia la sala de reuniones. Supongo que tenía razón, pensó, mientras tachaba una nueva semana en el calendario que le habían regalado. 6 meses es mucho tiempo para un niño, especialmente en un entorno tan desconocido como el Palacio Imperial. Izuku ahora era muy conocido en todas partes. Tanto su brillante personalidad como el hecho de que era un invitado del emperador habían circulado. Conocía las áreas importantes del palacio como la palma de su mano y se había convertido en la mascota no oficial de Kitten's Shield Host. Kitten todavía insistía en acompañarlo, aunque a él no le importaba. Le gustaba Gatito. Era algo así como un hermano mayor en la forma en que lo cuidaba. El emperador a menudo se tomaba un tiempo a altas horas de la noche para controlar a Izuku, e Izuku ocasionalmente cometía un error y llamaba al emperador padre. Las primeras veces que lo dijo, Izuku sintió como si estuviera a punto de morir de vergüenza mientras el emperador simplemente se reía. Poco a poco, Izuku dejó de sentir vergüenza, hasta que su señoría lo llamó hijo en broma. Kitten no era un medicinal, pero estaba razonablemente seguro de que los humanos no deberían tener ese tono de rojo. Joven Midoriya. Izuku levantó la vista de su placa de datos, casi había terminado el penúltimo archivo. Sí, padre, ¿qué pasa? El fabricador general acaba de llamarme y me informó que finalmente tiene tiempo de reunirse con usted. Deberíamos darnos prisa para no hacerle esperar demasiado. Está bien, iré a empacar mis cosas o lo hará un servidor. Un servidor ya empacó tus cosas y Kitten nos acompañará. Nos iremos tan pronto como podamos. En mi propia nave personal. Izuku se levantó y agarró la placa de datos. Todavía planeaba terminar el archivo de Camino a Marte. Incluso después de más de 6 meses aquí, estaba absolutamente incrédulo ante lo que la humanidad había logrado en los 27.000 años transcurridos desde su época. Pero poco a poco había llegado a aceptarlo. Planeaba firmemente intentar crear algo de tecnología por su cuenta si alguna vez regresaba a casa. No es como si hubiera un tecnosacerdote que me detuviera allí, pensó, todavía recordando la lección, gritando, que uno de los adeptos le había dado cuando vio lo que Izuku le había hecho a un cervocráneo. Abordaron el barco dorado, el Bucephalus, y se dirigieron al puente. Izuku estaba un poco nervioso, ya que él nunca había volado, pero tanto Kitten como su padre estaban a su lado, así que se calmó. Cuando se sentó en su asiento, notó que había 2 invitados más del emperador. Sir Evanus y Sir Escallidus habían pedido acompañarlos. Sir Evanus había dado el razonamiento de estudiar a Izuku junto con el fabricador general, ya que estaba increíblemente fascinado por él. Sir Escallidus no dio una razón exacta, solo que quería estar cerca de Izuku y necesitaba hablar sobre cierta arma para su orden con el fabricador general. El viaje en la nave fue bastante corto, solo unas pocas horas de viaje en el espacio normal antes de aterrizar en la superficie de Marte. Izuku estaba asombrado. Sabía que la mayoría de las naves podían viajar a una velocidad cercana a la de la luz, pero experimentarlo por sí mismo era un asunto completamente diferente. Mientras desembarcaban, un ser más metálico que hombre se acercó a la rampa de aterrizaje para recibirlos. Si bien su rostro estaba casi intacto gracias a los augméticos, su torso y sus extremidades parecían más propios de un robot mortal de una de las películas de ciencia ficción de su padre que de un hombre. Avatar del Santísimo Omnicia, te doy la bienvenida a nuestro mundo. Ya preparé un laboratorio para examinar al niño. Sus brillantes cámaras verdes se centraron en Izuku, escaneándolo y analizándolo. Sígueme, niña, y me aseguraré de llevarte a casa sana y salva. El hombre estaba rodeado por un verdadero enjambre de cervocráneos, así como por un séquito de tecnosacerdotes vestidos de rojo y gris. Si bien Izuku sabía que esos eran magos biologis y múltiples tipos diferentes de tecnosacerdotes, todavía era un poco intimidante ver tantos en un solo lugar. Gracias, Kelboral, por ofrecer parte de su valioso tiempo para este asunto. No hay necesidad de agradecerme, oh emperador. Es un honor estudiar a alguien de un plano de existencia diferente. Ya estoy entusiasmado con todos los datos que obtendremos. Las posibilidades son casi infinitas. Tanto Kitten como Izuku hicieron una mueca ante eso. Ahora bien, niña, empezamos con las pruebas.
Izuku, sabiendo que realmente no tenía otra opción para regresar a casa, se fue con el hombre máquina. Comenzó de manera bastante simple, pero tan pronto como los magos vieron a Izuku usar su peculiaridad por aburrimiento, las pruebas pasaron rápidamente del análisis de su biología al análisis y observación de peculiaridades. Interesante, muy interesante, reflexionó el fabricador general, rascándose la barbilla con una de sus mecadendritas metálicas en forma de tentáculos. ¿Qué pasa, señor?, preguntó Izuku. Parece que el proceso que usted llama creación de movimiento utiliza la energía rotacional de su articulación para crear un Big Bang en miniatura, luego inconscientemente elige qué átomos usar y luego en qué orden se colocan esos átomos. En resumen, se crea materia prácticamente a partir de la nada. Nunca antes había visto un proceso como este, mecánico o de otro tipo. El hombre se quedó en silencio por un momento, leyendo y volviendo a mirar la imagen que se había tomado de la muñeca de Izuku. Tengo una pregunta para ti, niña. ¿Sí? ¿Esta peculiaridad solo funciona con la muñeca y los dedos, o también funciona con otras articulaciones? Izuku parpadeó y miró fijamente al hombre, luego le dio una palmada en la cara. Nunca había pensado en usar una articulación diferente a la de su muñeca para usar su don. La idea nunca se le había pasado por la cabeza. Él, el niño que escribió 2 libros llenos de análisis de peculiaridades, nunca pensó en analizar los suyos como lo hace con los demás. Luego de recuperarse de su lucha interna, miró su brazo derecho, giró su codo en círculo y una pelota mucho más grande apareció en sus manos. Este era del tamaño de un melón de miel en lugar del de una lata de refresco. E inmediatamente después de eso, pasó el brazo por encima del hombro y una bola del tamaño de una sandía cayó de su palma. Tanto los magos como Izuku guardaron silencio por un momento ante esta revelación. Kitten apagó los receptores de audio de su casco y se paró en un rincón, sabiendo muy bien la tormenta que se avecinaba. Ya los había escuchado intercambiar ideas varias veces y quería desesperadamente un descanso del loco balbuceo en el que los dos caerían. Daba casi miedo lo similares que eran. Era casi como si fueran la misma persona. Kitten todavía no estaba acostumbrado a los mortales, pero estaba seguro de que no era normal que 2 personas terminaran las frases del otro. Kitten estaba intrigada por algunas de las pruebas que los dos habían ideado hasta el momento. Se preguntó qué sería lo próximo. Quizás poner a prueba sus límites. Si se limitara a cosas simples. Si pudiera fabricar maquinaria compleja. Bueno, a veces aquí no le gustaba tener razón. No hicieron simplemente una de esas cosas. Los hicieron todos, en orden, con medidas y cálculos, usando planos. Izuku apenas notó que pasaban otros 4 meses. Estaba demasiado ocupado probando los límites de su peculiaridad. Hasta ahora, el Mechanicum sabía que podía crear casi cualquier cosa, siendo sus límites el tamaño, la velocidad y su propio conocimiento. Si bien se había vuelto un poco más rápido, en realidad no podía hacer nada contra el límite de tamaño, ya que dependía del porro que usaba. Los tecnosacerdotes habían intentado todo lo que se les ocurrió para aumentarlo sin una articulación adicional, pero hasta ahora nada había funcionado. Lo último fue su base de conocimientos. Mientras supiera cómo se hacía algo, podía crearlo, pero muchas cosas más complicadas, como la electrónica, estaban más allá de su comprensión. Sin embargo, esto no impidió que los tecnosacerdotes le rogaran que fabricara piezas de repuesto. Izuku dejó escapar un suspiro mientras miraba el calendario en la pared. Ya llevaba más de 10 meses aquí. Realmente extrañaba a su mamá y a su papá, Kaki-chan, su tía Mitsuki y su tío Masaru. Claro, era agradable estar con papá y gatito, pero no era lo mismo que con su familia. Al menos los experimentos de Kelboral ayudaron a distraerlo. Incluso después de 4 meses de experimentación, todavía estaban lejos de terminar. Había fortalecido su determinación, ya que cada día de prueba estaba un día más cerca de potencialmente regresar a casa. Izuku, ¿está todo bien? Izuku se sacó de sus pensamientos. Oh, sí, gatita, justo estaba pensando en mi mamá. La echo de menos. El hombre de gran tamaño se sentó a su lado y puso una de sus enormes manos en su espalda. Bueno, eso es bueno. Izuku estaba perplejo.
Porque es bueno que la extrañe. Eso demuestra que no la has olvidado. Demuestra cuánto la amas y lo importante que es para ti. También demuestra que, a pesar de todo, todavía quieres volver a casa. ¿Por qué no querría volver a casa?, preguntó Izuku con curiosidad. Bueno, a veces la gente olvida de dónde viene, como un cangrejo ermitaño. Una vez que han encontrado un nuevo hogar, se asientan y olvidan el anterior. Y luego resultan heridos cuando regresan a su verdadero hogar. Izuku tarareó ante esto, todavía impresionado por la sabiduría de Kitten. ¿Y qué debo hacer para que desaparezca? No lo haces. Izuku se resistió un poco a eso. No. Kitten inclinó la cabeza hacia adelante, una pieza de lenguaje corporal que Izuku sabía que significaba que estaba sonriendo debajo de su casco. No, Izuku, no lo haces. Deberías usar ese dolor como motivación. Úsalo para impulsarte cada vez más y llegar más lejos que antes. Entonces, Plus Ultra. Kitten lo miró y luego soltó su risa de barítono. Si quieres llamarlo así, entonces sí, elige Plus Ultra. Izuku digirió esto, luego se levantó y sonrió con su sonrisa de gigavatios. Tienes razón. Cuanto más pruebo, más pronto podré volver a casa. Le dio a Kitten un fuerte abrazo, aunque sus brazos no rodearon su pierna. Luego se apresuró a volver con el fabricador general. A Kitonius se le escapó un suspiro cariñoso. Seguramente te extrañaré si te vas, Izuku. Que el Boral estaba nuevamente observando las verdaderas montañas de datos que el Mechanicum tenía ahora sobre el niño. El niño era un enigma absoluto. Su cuerpo resonaba en una longitud de onda completamente diferente a la del universo material o alimaterium. No solo era resistente a las fuerzas psíquicas, sino que era inmune a ellas. La energía simplemente se redirigió a su alrededor. Durante una de las pruebas, trajeron a un psíquico sancionado y disparó una bola de fuego psíquica al joven Midoriya Izuku. Simplemente rebotó y en su lugar explotó un servocráneo. Si bien podría haberse afectado por poderes psíquicos al nivel del emperador o Malcador el Sigilita, ninguno de los dos tenía ningún deseo de dañar potencialmente al niño pequeño. 3 suaves golpes en la puerta de su estudio desviaron su atención consciente de su placa de datos. Sin levantar la vista, envió una señal a través de la noósfera para abrir la puerta. Izuku estaba en la puerta, un poco sin aliento. Hizo una pausa por un segundo antes de dar pasos ansiosos hacia el hombre máquina. ¿Qué pruebas quedan todavía? El fabricador general notó que el niño estaba más decidido que antes. Sus signos vitales estaban elevados y había un mayor nivel de endorfinas en su torrente sanguíneo. Aún no hemos tomado ninguna muestra de tejido. Necesitamos probar qué tan diferente es su genoma del de un humano básico. Luego, deberíamos probar si su peculiaridad funciona de manera diferente en diferentes entornos y si hay algo que pueda impedirle usarlo. Izuku pareció pensar en ello por un momento. Entonces hagámoslo. Ciertamente. ¿A cuál te refieres? Todos ellos. El Boral sonrió. Este niño es un verdadero regalo del Omnicia. Los magos biologis se habían topado con un control de carretera. Incluso con todas las muestras de tejido de Izuku, no pudieron reproducir el efecto de su peculiaridad. En un ataque de desesperación y al límite de la herejía tecnológica, habían intentado una verdadera clonación, pero incluso eso fracasó ya que todos los clones nacían con muerte cerebral. Si los clones se convirtieran en servidores, tampoco podrían usar la peculiaridad. A pesar de la promesa de información valiosa, los clones fueron eliminados por orden del emperador. No quería que anduvieran por ahí facsímiles de su tema favorito. Meses de pruebas adicionales después, y el fabricador general y sus hombres todavía no tenían forma de enviar a Izuku de regreso. Izuku estaba una vez más letárgico. Ya había leído todos los archivos, visto todos los videos y escuchado todas las cintas de audio en la placa de datos que le habían entregado. Ya no había nada que hacer. Dejó escapar un suspiro de cansancio por su rebreater, contemplando la puesta de sol de Marte y contemplando el ajetreado tránsito de servidores, servocráneos y tecnosacerdotes. Aunque Marte había sido lo suficientemente terraformado para que humanos no aumentados pudieran técnicamente sobrevivir en su superficie, el aire era enrarecido y lleno de contaminantes. Algo explotó en el camino que estaba observando.
Mientras observaba cómo la bola de fuego se elevaba y se dispersaba, frunció el ceño. La chispa de una idea se encendió en su mente, creciendo hasta convertirse en un infierno furioso que se apoderó de todos sus pensamientos. Lentamente levantó la cabeza de la mano en la que la había apoyado antes de gritar en voz alta. Eso es. Se dio la vuelta y corrió de regreso a su sala de pruebas, corriendo por los pasillos y pasillos, doblando esquinas y bajando ascensores. Irrumpió en la sala de pruebas y la escaneó en busca de movimiento antes de correr hacia un tecnosacerdote de alto rango. ¿Dónde está aquel Boral? Casi le gritó al hombre, en su habitación personal. Actualmente está haciendo un control de mantenimiento de su cuerpo. Llamarlo. Ahora. El pobre tecnosacerdote estaba claramente incómodo. No puedo interrumpir el ritual sagrado de diagnóstico y reparación. Sería una vergüenza para el Omnicia. Bien. Solo dile que es algo muy importante. Después de eso, salió corriendo de la habitación y la reservó para la suya. Después de llegar, sacó su comunicador e ingresó el código de Sir Escallidos. Golpeando con el pie emocionado, esperó mientras sonaba antes de que ella aceptara la llamada. Oye Izuku, ¿qué está pasando? No me llamas tan seguido, ¿está todo bien? ¿Puedes darme el número de la cuenta de comunicación de Seireku Lexus? Es importante. Izuku la escuchó dudar por un momento. Claro. ¿Para qué lo necesitas? Creo que encontré una manera de volver a casa. El silencio resonó en la conexión, justo cuando Izuku pensó que había colgado, su voz regresó. ¿Estás seguro? ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si te lastimas? Entonces ese es mi problema, pero ahora necesito su ayuda. Otro largo silencio vino de la cuenta, seguido de un suspiro. Bien. Me pondré en contacto con él y le diré que necesitas su ayuda. Pero iré con él para asegurarme de que no pase nada malo. A Izuku realmente no le gustó esto. Kagedyus era un poco sobreprotector. Si bien apreció el gesto, rápidamente se volvió molesto cuando ella intentó interrumpir todas las demás pruebas, temiendo que Izuku de alguna manera saliera lastimado. Solo, date prisa, ¿vale? Necesito saber si tengo razón. Después de decir eso, colgó y ni siquiera se despidió. Sabía que con ella el adiós duraría más que la llamada. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Llenó la espera con ideas para las pruebas que podrían realizar y luego, después de más de media hora, su comunicador sonó. Comprobó el código de la cadena. Era de Boral. Colocándose el dispositivo en su oído, respondió. Hija, ¿qué revelaciones has tenido? La voz mecánica del fabricador general retumbó en el oído de Izuku. En primer lugar, ¿puedes enviarme todos los datos que tenemos sobre cómo me afecta el Imaterium? En segundo lugar, ¿estás seguro de que no hay más pruebas sobre mí y eso? En tercer lugar, ¿hay un espacio en blanco en Marte ahora mismo? Izuku insistía y hablaba lo suficientemente rápido como para que una persona no aumentada hubiera tenido dificultades para entenderlo. Le respondieron con un breve silencio, antes de que la placa de datos sonara y la voz sonara una vez más. Dame un momento, niña. Otro breve silencio. Aunque no existe tal ser en Marte en este momento, puedo solicitar uno a Terra. Pero primero, ¿por qué necesitas uno? Izuku ya había escaneado los datos una vez más. Creo que nos perdimos algo en relación con el Imaterium. ¿Qué quieres decir? Hemos probado el efecto de los poderes psíquicos en mí, ¿verdad? ¿Qué pasa si me alejan alguna energía psíquica? Izuku prácticamente podía escuchar cómo el cerebro de la computadora del hombre cogitador, se recordó a sí mismo, estaba funcionando a toda marcha. ¿Estás insinuando lo que creo que eres? Sí, lo soy. Creo que el Omnicia estaría muy interesado en esta prueba. Voy a informarle de esto. ¿Se te ha ocurrido algo más? No, al menos no ahora. Muy bien. Probaremos esta teoría suya lo más rápido que podamos. Ni siquiera 2 horas después, el fabricador general, Izuku, Kitten, el emperador, Sir Escallidos y Seireku Lexus, así como Blank, de aspecto muy incómodo, estaban parados en la cámara de pruebas. Discúlpeme señor. Izuku señaló al Blank. Por favor, ven aquí Sé un Blank. Que el Boral se aclaró la garganta antes de iniciar la grabación de la prueba.
Prueba número 3643 lista para funcionar. Asunto: Izuku Midoriya. Propósito de la prueba: efecto de un espacio en blanco en el cuerpo y barra o peculiaridad del sujeto. Todos los sensores están grabando y listos. Asunto: puedes empezar en cualquier momento. Está bien. Creando una unidad de ceramita de 50 gramos. 3, 2, 1. Ahora. Izuku giró su muñeca. Un breve destello de luz salió de su palma y el bloque cilíndrico de ceramita apareció en su mano. Comprobó visualmente el bloque en busca de deformaciones y, al no encontrar ninguna, lo colocó en un plato, observando cómo subía el peso y luego se detenía en 45 gramos. Hubo un breve momento de silencio mientras todos los presentes asimilaban los resultados. Luego, fuertes vítores surgieron de Izuku. El Doral registró emoción en sus bóvedas emocionales y decidió experimentar el sentimiento. Solo pensar en lo que esto implicaba le hizo querer saber más. Después de animar durante unos minutos, Izuku respiró hondo unas cuantas veces para calmarse. Ok, ok, ok. Ahora la verdadera prueba. Señor Culexus, ¿podría cambiar de lugar con él? El hombre del casco de calavera se rascó detrás del cuello. Claro, pero no estoy seguro de que debería lograrse con esto. Sabemos que el Immaterium realmente no me afecta, así que pensé qué pasaría si se eliminara cualquier presencia psíquica. ¿Qué pasa si ya no está? ¿Qué pasa si sus efectos desaparecen? ¿Pero por qué yo? Eres el único paria que conozco. El hombre pareció profundamente conmovido por este gesto y luego sonrió detrás de su visor. Bueno, estoy feliz de poder ayudarte. Esperar, gritó la señora Callidus. Esto es demasiado peligroso. El ojo arcano de un Culexus es letal para cualquiera, incluso si no son psíquicos. Seguramente te matarían. Incluso si no tienes un alma como la consideramos, esto no puede ser bueno para ti. Debe haber otra manera. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera responder, el emperador intervino. Señora Callidus, le agradecería que pudiera mantener sus emociones bajo control. Soy muy consciente de lo que sientes por el joven Midoriya, pero recuerda, él tiene su propia familia, una familia a la que desea regresar. Sir Culexus, Young Midoriya y Kelboral continuarán con la prueba. Ok, ¿tu efecto es más fuerte que el de él?, preguntó Izuku. Sí. Mi Gen Paria es activo, mientras que el suyo es pasivo. También es la razón por la que llevo todo este equipo. El casco actúa como anulador y mantiene el efecto a un nivel manejable. ¿Puedes apagarlo? ¿Estás seguro? Sin dudarlo ni miedo respondió Izuku. Sí. No digas que no te lo advertí. Culexus jugueteó con una serie de perillas en el costado de la enorme lente adjunta a su casco, apagando su anulador. Izuku se sintió extraño. Se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo y se calmó después de unos segundos. Le hizo una señal a Kelboral. Prueba número 3644 lista para funcionar. Asunto: Izuku Midoriya. Propósito de la prueba: efecto de los poderes ilimitados de un Culexus en el cuerpo y barra o peculiaridad del sujeto. Todos los sensores están grabando y listos. Asunto: puedes empezar en cualquier momento. Izuku comenzó a hablar con su voz de estoy diciendo algo importante. Cuando estaba cerca de un paria activo sin limitadores, sentí una sensación extraña, la sensación desapareció después de 3 a 6 segundos. No se ha registrado nada más. Procediendo con una prueba estándar, creando una unidad de ceramita de 50 gramos. 3, 2, 1. Ahora. Izuku giró su muñeca, un breve destello de luz salió de su palma y el bloque cilíndrico de ceramita apareció en su mano. Sin embargo, comparado con el anterior, este no es perfectamente cilíndrico. Era más como si alguien hubiera intentado dibujar un cilindro mientras estaba sentado en un sillón de masaje. Todos los bordes estaban deformados y las dimensiones estaban fuera de lugar. Izuku declaró como tal en un informe de audio antes de colocarlo en la misma placa de peso que la otra sonda. Conteniendo el aliento, observó cómo pesaban el cilindro. 32,6 gramos. Una ovación aún más fuerte vino de Izuku y saltó de alegría. Él aplaudió. Por primera vez desde que comenzaron hace más de medio año, algo había afectado su peculiaridad.
Le tomó unos minutos calmarse lo suficiente como para volver a las pruebas. Está bien, puedes aumentar o concentrar este poder que tienes. Técnicamente, sí. Sin embargo, su único uso es como arma. Mi Animus Speculum contiene una función llamada Ojo Arcano. Esto toma la energía del alma de las personas y la dispara como un rayo. No estoy seguro de cómo funcionaría, dado que técnicamente no tienes alma. ¿Causa algún daño físico? No directamente. A menos que cuentes la muerte instantánea como daño físico. Golpéame con eso. Todos menos el emperador se estremecieron ante la franqueza de Izuku. Todos sabían que quería volver a casa, pero no habían pensado que tuviera tantas ganas de volver a casa. Antes de que pudieran comenzar una nueva ronda de pruebas, el emperador los interrumpió. Joven Midoriya. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia él. Antes de comenzar, tengo algo que darte. Caminó hacia la pareja en el centro de la habitación, luego se arrodilló sobre una rodilla para estar más cerca del nivel de Izuku. ¿Puedes darme tu mano? Izuku estaba un poco perplejo ante esto, pero aún así hizo lo que le pidió. El emperador se puso un brazalete negro mate alrededor de la muñeca. Esta es una base de datos compactada. Contiene una explicación sobre dónde has estado y qué ha sucedido hasta ahora. También hay un régimen de ejercicios que debes seguir, en caso de que regreses con nosotros o vayas a ser un héroe, como dijiste. Izuku miró el brazalete y luego volvió al emperador. Pensó en lo que esto implicaba. ¿Esto significa adiós? No. Dijo, mirando al hombre dorado con tristeza en sus ojos. El emperador le sonrió con cariño y le revolvió el pelo. Quizás no. ¿Quién sabe? Ni siquiera yo estoy seguro de lo que te detiene en este universo. Puede ser que regreses a tu mundo o que no pase nada en absoluto, pero es mejor estar preparado para algo que no. Creo que sería útil si alguien más lo respaldara en el reclamo que va a hacer. Izuku levantó la vista y lo miró a los ojos, luego lentamente trató de abrazarlo. El emperador lo levantó y lo acercó a su pecho, abrazando suavemente al pelinegro. Estoy emocionado de volver a ver a mamá y papá, pero todavía te extrañaré. Yo lo haré. El emperador miró al fabricador general y asintió. Prueba número 3645 lista para funcionar. Asunto. Izuku Midoriya. Propósito de la prueba. Efecto del ojo arcano de Culexus disparado sobre el cuerpo y barra o peculiaridad del sujeto. Todos los sensores están grabando y listos. Asunto. Puedes empezar en cualquier momento. Creando una unidad de ceramita de 50 gramos. Sirei Culexus disparará su arma por el mismo motivo. 3, 2, 1. Ahora. Izuku giró su muñeca, un breve destello de luz salió de su palma y el bloque cilíndrico de ceramita apareció en su mano. En ese momento exacto, un rayo de luz blanca salió disparado de la lente montada en el casco de Sirei Culexus hacia Izuku. El rayo lo alcanzó una fracción de segundo después de que creó la unidad de ceramita. Algo extraño ocurrió. Hubo un breve destello de luz brillante, un ruido que sonó como glorp y el agudo tintineo de la ceramita al golpear el metal. Incluso cuando el ruido de la ceramita se desvaneció, nadie hizo ruido ni siquiera se movió. Izuku se había ido. Muchas emociones se manifestaron muy rápidamente. Mientras Sires Callidus estaba casi en un estado de pánico y buscaba frenéticamente a Izuku, Sirei Culexus simplemente se quedó mirando el pequeño cilindro. Kitten estaba mirando el lugar donde había estado Izuku, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Que el Boral estaba extasiado por todos los datos que había recibido en la fracción de segundo de la desaparición de Izuku. El emperador tuvo la reacción más tranquila ante esto. Simplemente tarareó y se acarició la barbilla con una mano. Mi señor Kitty aparentemente se recuperó lo suficiente como para pensar de nuevo. ¿Qué acaba de pasar? Parece, compañero Kitoniorus, que Izuku se ha ido a casa con su familia.